Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Apuntes de Negocios de PwC México, el análisis detrás de la coyuntura. Y en esta ocasión la coyuntura es la séptima encuesta de CEOs en México, presentada en mayo de 2016, que se titula, como puede ver, El desafío del CEO, adaptación al cambio con estrategia, las claves para el futuro. Y para hablar de ello me acompañan dos CEOs de primer orden. Me da mucho gusto saludar esta noche a Juan Carlos García. ¿Cómo estás? Director general de Amazon aquí en México. ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Alexis Herling. Él es el presidente de Novartis México. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Muy bien. Y también, pues siempre un gusto saludar a José Antonio Quesada, socio líder de clientes y mercados en PwC México. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto estar con ustedes esta noche. Pues, ¿qué te parece, José Antonio, si planteas un poco este ejercicio? Ya es la séptima ocasión, si es importante qué se busca y cuáles perfilarías como los grandes hallazgos y tendencias. ¿Cómo no? Fíjate, Rodrigo, que a diferencia de otros años, la confianza del inversionista mexicano cae. Entonces, de un 42% que veníamos reportando en otros años que iban a hacer inversiones, baja un 24%, que contrasta con lo que salió en la encuesta global, donde México vuelve al top 10 de las inversiones y donde recientemente han salido otras publicaciones en temas de competitividad y productividad, donde México vuelve a estar muy bien posicionado. Entonces, por un lado tenemos el que México se ve como un buen destino, y por otro lado la problemática local. Y al mismo tiempo, dentro de las situaciones que se señalan por los inversionistas locales y empresarios que más les preocupan, siguen tendiendo a temas regulatorios, a temas que tienen que ver con un exceso de carga fiscal y sobre todo algo que nos llamó mucho la atención, y tú estás muy bien versado en eso, pues es a la fluctuación cambiaria. Definitivamente, si tú mides lo que era hace un año a la fecha, pues creo que subimos del 40% en todo lo que ha sido este impacto, cosa que en otros temas nos lleva a que puede ser un buen momento para M&A, para las fusiones, adquisiciones, compras. Creo que es una situación que presenta también esas oportunidades. Entonces, a lo que voy es, al mismo tiempo que hay retos, también hay esas oportunidades, y creo que eso es lo que hay que destacar de la encuesta. Sí, por supuesto, y ahora que mencionabas el tipo de cambio como una manifestación de muchos asuntos multifactoriales, es decir, cuando ocurría a finales de 2014 se hablaba mucho del precio del petróleo como lo que lo determinaba, después vino el Brexit, ¿no? La salida de Grecia, luego vinieron los chinos, continuó el precio del petróleo, la Fed y el cambio de política monetaria, y luego vino Donald Trump, luego el Brexit, en fin, parecería que estamos en un mundo muy dinámico realmente, de muchos factores internos y externos que son los que nos determinan, y por eso es muy interesante platicar con ustedes. Comienzo contigo, Juan Carlos, porque finalmente pues son empresas realmente muy innovadoras, que si algo tienen que tener ya por el segmento y el sector en donde nacieron, pues es justamente adaptación estratégica en un sector realmente muy dinámico. Sí, definitivamente hoy en día estamos hablando de plataformas tecnológicas globales, en donde, bueno, pues Amazon es una empresa que tiene una visión de operar en más de 150 países, exportamos o vendemos productos, y pues como todas las empresas estamos expuestos a fluctuaciones en el tipo de cambio, la economía, y bueno, tenemos que ser muy rápidos en reaccionar, pero sobre todo pues el enfoque que tenemos a la innovación es algo que nos ha permitido pues sobre todo ser muy exitosos ante los clientes. Y es el caso también de una empresa como Novartis, ¿no? De larga tradición, pero que también tiene en su ADN de una larga historia, justamente la innovación como un elemento sustancial para generar el pipeline, la investigación y desarrollo, y por lo tanto mantenerse vigente en un sector. Además, ahora que lo mencionaba José Antonio, pues de fusiones y adquisiciones a la orden del día, no importa qué año sea, ¿no? Sí. Nosotros como Novartis, bueno, también obviamente operamos a nivel global, y nuestra visión es muy de largo plazo, tiene que ser de largo plazo desde ya en la industria farmacéutica, dadas las inversiones que nosotros hacemos en nuestro pipeline. Como tú dices, son casi 10 billones de dólares, 10 mil billones de dólares al año que invertimos, y básicamente nosotros como industria estamos muy acostumbrados a manejar este nivel de incertidumbre. Tú sabrás que solamente una fracción de los productos que se comienzan a estudiar en etapas tempranas llegan a comprobar a través de todos sus estudios clínicos la eficacia y seguridad
para llegar al mercado. Entonces esta incertidumbre es parte de nuestro negocio, pero también creemos que es un momento muy bonito, especialmente dentro de la industria farmacéutica, porque la ciencia ha dado un salto y esto nos ha permitido estar desarrollando una serie de productos que son muy innovadores. Antes se hablaba del agotamiento del pipeline en la industria farmacéutica y ahora vemos que estamos pudiendo traer innovaciones que realmente son disruptivas y en algunos casos llegan a curar enfermedades que antes eran principales causas de muerte. Muy, muy interesante ahora que mencionabas la cifra de 10 mil millones de dólares, pues debe ser más o menos lo que muchos países, incluyendo este, ¿no? Que 0.4 del PIB es lo que destinamos a investigación, ya no sé si desarrollo, pero pues sí para reflexionar, digamos, en términos de una empresa que se ha mantenido vigente tanto tiempo. Ahora, preguntarte, ¿cómo se distingue México dentro de la historia que es Amazon, una empresa realmente vibrante, pues de esta nueva generación que crece y crece y de mucha demanda, ya hablamos de lo dinámico? ¿Qué hay con respecto a México y el dinamismo que tiene el país? Porque como ya decía José Antonio, se hace una de las naciones más atractivas para invertir, a pesar de que hay mucha incertidumbre. Sí, desde luego. Como tú sabes, el año pasado hicimos el lanzamiento en México. Somos el lanzamiento más reciente en el mundo de Amazon. Fue el lanzamiento más importante en los 20 años de historia de la compañía, en cuanto al número de categorías, en cuanto al número de funcionalidades y la presencia de tener un centro de distribución desde el día 1. Entonces, también tenemos una visión de largo plazo. Creemos que México es un mercado muy atractivo. A veces yo creo que, y eso lo digo como mexicano, nos vemos mejor desde afuera que desde adentro, ¿no? Desde adentro tenemos esa tendencia de ver pues, todos los problemas, pero ya que lo ves en comparación con otras economías, pues México sigue siendo un mercado sumamente atractivo con 120 millones de habitantes, ya más de la mitad de la población tiene acceso a Internet, el crecimiento del Internet móvil se está acelerando. Cada vez vemos un mayor número de smartphones en la población y eso le permite a los usuarios cada vez tener un mayor poder de decisión sobre cómo comprar, dónde comprar y sobre todo acceso a información y poder tomar decisiones muy rápidas en cuestión de minutos. Y es muy interesante esto que mencionas porque, como ya decía José Antonio, pues está el tema regulatorio, que es una de las preocupaciones, pero en materia de las reformas, la de telecomunicaciones sin duda es un factor clave, ¿no? Porque al aumentar la penetración de dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet, sin duda crece, digamos, el ámbito y el dinamismo que puede tener un negocio como el de Amazon. Totalmente. Creo que uno de los factores, si uno ve los últimos 15 años de historia de México en la parte digital, el crecimiento había sido muy gradual y estaba limitado por un costo de acceso a Internet muy elevado, una mala calidad del servicio y eso pues tampoco, y no ayudaba, bueno, que los medios de pago disponibles para los usuarios en términos de tarjetas de crédito o débito, pues no estuvieran habilitados para utilizarse online. Hoy en día eso ha cambiado radicalmente y pues eso presenta una oportunidad enorme para las empresas que quieran hacer e-commerce en México como Amazon. José Antonio, y digamos cómo se refleja, digamos, desde la óptica regulatoria, porque también hay mucho de contexto de país, ¿no? En términos, claro, lo que vamos viendo de los llamados del sector privado, en temas de legislación con respecto a la corrupción, a pesar de que las reformas están en su lugar, la financiera, la reforma de telecomunicaciones, la reforma energética, parecería que todavía hay pendientes que logren detonar ese gran potencial que guarda México. Sí, y tu pregunta es excelente, Rodrigo, porque dentro de lo que es la encuesta, uno de los componentes que está implícito y que está en la mesa, pues es el tema de la innovación. Y déjame centrarme un poco en la currícula de los CEOs que nos acompañan. Yo conocí a Juan Carlos participando en la tecnología, después lo vi de banquero, y de nuevo está en un tema de tecnología y de innovación completa en un mercado global. A lo que voy es que dentro de esto tenemos una convergencia de las industrias. Por el caso de Alexis, pues ha sido una persona que tiene una experiencia global en distintos mercados en el mundo y en una industria en particular que ha forzado a la regulación a evolucionar. Entonces, ¿a qué voy con esto? El sector farmacéutico en particular, para estar lanzando sus desarrollos, tiene que estar lidiando con las autoridades para ver cómo va a estar modificando la manera como acepta estos fármacos y cómo tiene que ir de la mano con la industria
industria para hacer esta innovación. Entonces ellos están muy acostumbrados no a forzar, pero sí a inhibir o a permitir más bien el que la autoridad dé acceso a esta innovación de una manera ordenada, y en eso tienen mucha experiencia. Pues vamos a hacer un corte y regresando, Alexis, nos cuentas pues cómo has visto la evolución y sobre todo con la experiencia internacional que tienes. Es muy interesante ver a México con perspectiva desde la óptica en la que tú te encuentras. Claro. Pero hacemos un corte, regresamos con más aquí en Apuntes de Negocios de PwC México. Regresamos con más aquí en Apuntes de Negocios de PwC México y nos quedamos, Alexis, pendientes de que nos dijeras con la experiencia internacional que tienes y como ya decía José Antonio, con lo que implica el sector farmacéutico vinculado a la regulación. Por un lado, ¿cómo has visto la evolución de México? Pues lidias mucho con la COFEPRIS, la Secretaría de Salud, etcétera. Y por el otro lado, ¿cómo se observa estas instituciones comparadas o viendo una perspectiva más amplia a nivel internacional? Excelente. Déjame comentarte la perspectiva del gobierno y de nuestra regulación. También en mis ratos libres soy presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, de la Canifarma. Entonces sí, la verdad es que tengo la oportunidad de tener una interacción cercana. Y la verdad es que creo que están ocurriendo cosas muy, muy bonitas. La COFEPRIS se está convirtiendo en una autoridad de referencia a nivel internacional. En estos días se está acreditando la entrada de México al PICS, que es el grupo de las autoridades regulatorias de referencia. En adición a eso, COFEPRIS ha tenido una serie de reconocimientos de la OMS y de la OPS que hacen que las decisiones regulatorias que se toman acá en México rápidamente sean adoptadas por otros países de Latinoamérica, como Colombia, Chile, Ecuador, algunos países de Centroamérica. Y además está modernizando sus procesos. Por ejemplo, un gran ejemplo es que productos farmacéuticos desarrollados aquí en México, o sea que son estudiados con pacientes mexicanos, para los cuales se sabe el perfil de efectividad en los pacientes mexicanos, pueden ser aprobados en periodos muy cortos de tiempo. Estos periodos muy cortos de tiempo la hacen muy competitiva a nivel internacional y realmente posicionan a México como una puerta de entrada en muchos casos para toda Latinoamérica, porque luego una decisión de aprobación en México repercute en una serie de países, ¿no? Como consecuencia y para demostrarte cuál es el impacto que esto termina teniendo en una compañía como Novartis, nosotros decidimos reforzar nuestros niveles de inversión en México. Básicamente somos la primera compañía que ha firmado un acuerdo de colaboración con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Salud, basada en distintos pilares que van desde traer un centro para el manejo de toda una serie de asuntos de back office para todas las Américas, incluyendo Estados Unidos, temas como IT, contabilidad, nómina, etcétera. Para todas las Américas las vamos a hacer desde aquí, desde México. Vamos a duplicar nuestra inversión en investigación clínica, vamos a traer productos innovadores a un precio competitivo porque reconocemos el momento desafiante de la economía del país y las restricciones presupuestarias de las instituciones, y al mismo tiempo estamos firmando una serie de acuerdos con un grupo de instituciones del país, 13 instituciones hasta ahora, para hacer un manejo integral de la enfermedad. Nosotros creemos que es un momento como industria para ayudar a no solo vender medicamentos, sino pensar en cómo mejorar el resultado de salud del paciente, y creemos que si hacemos alianzas público-privadas vamos a poder lograr esto como país de una forma acelerada. Pero por otro lado, pues ya hablabas, Juan Carlos, de el reto, por ejemplo, sin duda el tipo de cambio tiene que ser alguno, la plataforma va creciendo. ¿Cómo enfrentar en este entorno cambiante, sobre todo lo que implica México, con mucho potencial, lo que te exigen seguramente en términos de resultados, pues cómo mantener esta orientación y cómo adaptarse, digamos, a los constantes cambios? Pues mira, yo creo que en general los clientes en el mundo, si bien tienen sus diferencias en cuanto a medios de pago, medios de entrega, siempre encontramos tres factores en común y eso es lo que nos permite ejecutar de manera muy efectiva en casi todos los países del mundo. Número uno, pensamos que los consumidores siempre van a preferir
una mayor selección a una menor selección. Entonces, constantemente estamos agregando cada vez un mayor número de productos. Cuando lanzamos por primera vez en México, lanzamos con 18 millones de productos. El último dato público que hicimos, estamos hablando de 32 millones de productos. En unos cuantos meses casi más que duplicamos la oferta. Y es difícil encontrar en un retail físico esa cantidad de productos, ¿no? El segundo, que también ha demostrado que es válido aquí en México y en China, es los clientes siempre van a estar buscando precios más bajos que precios más caros, ¿no? Entonces, eso es algo que también nosotros tenemos que estar buscando constantemente a través de la innovación y la tecnología, cómo reducir los costos y pasarle este beneficio a los clientes. Y el tercero, bueno, pues es que en el e-commerce también la nueva tendencia es más rápido. O sea, cuando tú le preguntas a un cliente, ¿qué prefieres? ¿Que te lo entregue lento o que te lo entregue más rápido? La respuesta es siempre más rápido, ¿no? Entonces, siempre estamos operando en torno a estos tres ejes, lo cual nos permite brindar una mejor servicio a los clientes. Y mientras nos apeguemos a eso, y claro, nos adaptemos a las costumbres locales, definitivamente es lo que nos ha permitido ser exitoso. Para darte una idea, el único país en el mundo en donde damos el beneficio de que los clientes puedan pagar a meses sin intereses es México, porque es algo que es muy mexicano y bueno, pues aquí lo ofrecemos porque el cliente lo pide. Entonces, aparte de operar, digamos, a nivel de estándares globales, también sabemos adaptarnos a la cultura mexicana. Por último, José Antonio, preguntarte y brevemente, porque ya se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, como siempre, pero ¿qué es lo que te imaginas que se va perfilando con respecto a este ejercicio de cara a lo que ya llevamos la mitad de este año, de cara a lo que será la 8ª edición? Sé que no tienes una bola de cristal, pero sí que ya vamos viendo tendencias de este 2016. Con mucho gusto, Rodrigo. Y mira, yo creo que hay dos temas que quisiera enfatizar. El primero, ya lo comentaron los dos, y es la preeminencia del cliente en el sentido del negocio. Creo que ha sido contundente el tema de que es un cliente más informado. Yo no quiero ver la cantidad de peticiones que hay de clientes sobre medicamentos que vienen en otros lados del mundo y que quieren que también en México que entren. Entonces es un público mucho más informado, mucho más demandante en cuanto a la rápida oferta, y creo que todas las empresas nos estamos ajustando a esa velocidad que nuestros clientes nos piden. Y en el corto plazo y en específico en México, yo creo que vamos a entrar en un proceso muy interesante donde pues los empresarios, el pulso que tenemos ahí, pues es de muchos temas, y ahora que estamos platicando de innovación, el CCE está perfilando una iniciativa para ver cómo podemos hacer deducible esta inversión en innovación y no un gasto, y hay una serie de temas que valdría la pena revisar precisamente para ponerle más gasolina y velocidad a este tipo de situaciones que son muy importantes para las empresas. Pues como siempre, un gusto, Alexis, Juan Carlos, José Antonio. Muchísimas gracias. Nos vamos a toda velocidad a un corte. Regresamos con las noticias de Margarito Castillo aquí en Apuntes de Negocios de PwC México. Buenas noches, estas son las noticias más importantes de PwC en los negocios. El PIB de los países de la OECD puede repuntar si se mantiene en los empleos a los trabajadores de mayor edad. Según el estudio La Edad de Oro de PwC, el PIB de los países de la OECD permitiría registrar un aumento de 2.6 billones de dólares adicionales si la tasa de empleo de trabajadores de más de 55 años de edad fuera equivalente a la del país con mejor desempeño de la Unión Europea, Suecia. El reporte evalúa qué tanto aprovechan los países el poder económico de estos trabajadores. Islandia encabeza el índice, seguido por Nueva Zelanda y Suecia. Israel, Alemania y Nueva Zelanda son los que más avanzaron en el ranking, mientras que Grecia y Turquía se quedaron atrás. Reino Unido sigue estando en medio del ranking. Para descargar el reporte completo, lo invito a consultar nuestra librería digital Click2Grow.
¿Cuántas medallas se llevará cada país en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro? Se prevé que el equipo de Brasil resulte beneficiado por ser la sede. El tamaño de la economía influye en el número de medallas, aunque David todavía puede vencer a Goliat. Gran Bretaña pierde la ventaja del anfitrión, pero aún así se prevé que termine en cuarto lugar. Por su parte, Estados Unidos y China reanudarán su rivalidad por los primeros lugares en 2016. El desempeño en los Juegos Olímpicos anteriores es importante, ya que refleja qué tan fuertes son las tradiciones deportivas en algunos países, así como el presupuesto que los gobiernos destinan a los deportes olímpicos. Para revisar el cuadro completo de medallas, lo invito a consultar el reporte en nuestra librería digital. Ya está disponible nuestro reciente reporte económico global. El crecimiento de la productividad en Irlanda y España, las dos economías periféricas con mejor desempeño de la eurozona, ha superado el de Alemania, Francia y los Países Bajos, según los economistas de PwC. El análisis muestra que en muchas economías de la eurozona, la productividad en el sector manufacturero ha crecido a un ritmo relativamente rápido. Por otra parte, las tasas de desempleo de la eurozona en esta etapa de la recuperación son las más altas registradas hasta el momento en comparación con recuperaciones anteriores. Lo invito a descargar el reporte completo en nuestra librería digital Click to Grow. A continuación, nuestros próximos eventos. Tome nota. 29 y 30 de junio, PwC participa en el Foro de Liderazgo de WOBI en la Ciudad de México. Lo invitamos a seguir nuestra información en redes sociales sobre el evento y a visitar nuestro espacio de colaboración en la zona de exposición. Les recordamos que la tercera edición del Premio Nacional de Investigación Impulso al Desarrollo de las Finanzas Estatales, organizado por Grupo Financiero Interacciones, la UNAM a través de TV UNAM y PwC México, cierra su convocatoria este 31 de agosto. Registre sus propuestas en la dirección que aparece en la pantalla. Para más información sobre todos nuestros eventos, consulte el calendario en pwc.com/MX/eventos o llámenos al teléfono que aparece en la pantalla. Hasta aquí las noticias de PwC en los negocios. Gracias por acompañarnos. Continúe con nosotros a través de nuestros diferentes canales de comunicación. Que pase una excelente noche. Ahora vamos con el comentario de José Antonio Quesada, socio líder de clientes y mercados en PwC México. La encuesta de CEOs en México nos arroja resultados muy reveladores. Primero que nada está la preocupación de los CEOs por el futuro económico. El futuro económico es lleno de incertidumbres después de lo que vimos del Brexit Remain, donde básicamente no es tanto el resultado del referéndum lo que nos apura, sino la manera como el bloque europeo estará manejando estas situaciones hacia adelante. Situaciones como el anterior Brexit o esta experiencia nos lleva al replanteamiento de bloques económicos que son sumamente importantes para el desarrollo de los mercados y como en su momento lo dijo el mismo presidente Obama de los Estados Unidos a la comunidad europea y al mercado británico. Es mucho más fácil para la nación americana negociar con un bloque que con un país. Y por eso es que era tan importante el tema de la permanencia en la Unión Europea. Creo que es sumamente relevante la manera como las cláusulas de salida le permiten a los países conseguir distintas maneras de interactuar, excepciones y al mismo tiempo situaciones que tienen que ver con el flujo de inmigrantes y lo más importante, con la mística y la visión de una sociedad. El tema económico era muy importante, había voces a favor y había voces en contra de empresarios sumamente respetados y las posiciones no les faltaba razón, tanto para un bando como para el otro. Pero lo más importante aquí es la prevalencia de un mercado, de una sociedad y algo que después de la posguerra fue muy importante, que era una Europa unida. Con esto llegamos al final de una edición más de Apuntes de Negocios de PwC México. Lo espero en 15 días con el análisis detrás de la coyuntura. Muy buenas noches.